Muy buenas con todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Épocas con Vanilla. Y hoy les tengo un nuevo video, un nuevo tema. ¿Estén listos? Se titula Los locos años 20, la moda que cambió una década. ¿Mm? ¿Y qué entendemos con la moda en los años 20, no? Tenemos dos ejemplos de cómo muchas páginas en internet nos venden el famoso vestido, ¿no? Muy cortito, demasiados brillos, una especie de vincha también que adorna, de ahí algunos brazaletes, algo un poco de encaje, ¿no? Pero en sí fue parte, pero no fue así. ¿Y cuál es la diferencia entre la real moda de los años 20? Bueno, para ir un poco en contexto, antes que esta década llegara, estamos ya hablando de finales de la World War I, llegamos a finales de la Primera Mundial que vemos acá. ¿Qué pasa con los vestidos de esta época para comienzos de los años 20? Eran bastante largos, tenía un poquito más acentuada la silueta también, tenía muchos adornos en los sombreros y mayormente los vestidos llegan, aparte de ser muy largos, tenían que ser hasta los tobillos, quizás un poquito menos, ¿no? Pero casi nada menos. Y entonces, ¿qué también es el contexto? Ya vamos a los años 20 y comienzan diferentes movimientos, ¿no? Muchas mujeres comienzan a entrar a las universidades ya, de ahí también se incorporan un poquito más al trabajo, luego también tenemos una especie de apertura para los jóvenes del momento y para todas las personas en sí, ¿no? Que comienzan a ver el mundo de otra manera y conjunto a eso las faldas se van acortando desde ser hasta los tobillos hasta por debajo de las rodillas, hasta cierto momento de los años 20. Que eso era un cambio gigantesco, porque siempre había sido por lo general el vestido, la falda abajo de los tobillos, incluso un poco más, un poquito menos, pero por allí estaba, nunca más arriba. El único cambio que tenemos así, un poquito brusco en cuanto al largo del vestido de la falda, es para 1830. Pero imagínense, pasaron casi 90 años para que la falda se reduciera y el vestido también a lo largo que vemos para los años 20, ¿no? ¿Y cómo se llamaban estas jóvenes que tenían las tendencias más nuevas en cuanto al vestido, ¿no? Para ir a las fiestas, para bailar, para estar en casa, para salir. Eran las famosas flappers. Las flappers se vestían un poquito diferente a cuanto a sus contemporáneos. Por ejemplo, generalmente el maquillaje tenía que ser bastante sutil, un poquito de colorete acá, eh, algún brillo en los labios, algo muy tenue en cuanto al rojo, al rubor. De ahí el maquillaje en los ojos casi era inexistente. Ujú. Pero en cambio las flappers iban un poquito más maquilladas. Y también si los vestidos eran abajo de la rodilla, para esta época como tenemos acá en pantalla, ellas se los subían un poquito más. Y se dice que se decoraban también, ¿no? Cierta parte para que pudieran lucir un poco diferentes, ¿no? Para que pudieran innovar. También el cabello. Por muchos años se llevó el cabello largo con diferentes peinados, casi siempre amarrado, ¿no? Pero con trenzas, eh, moños, listones, flores, todo tipo de adornos. Pero para esta época vamos a tener algo muy interesante. Se va a cortar el cabello hasta arriba del hombro, incluso más corto, bien pegado a nuestra cara como tenemos acá. Y muchas mujeres optaron por ese tipo de peinado que era el peinado de la época, ojo. Se cortaron siempre todo su cabello. Bueno, sí existía un truco que utilizaban muchas, el de amarrárselo de una cierta manera que parezca corto y dejarlo todo como una especie de bulto en la parte de atrás, ¿no? Esas eran las técnicas de cómo aparentarte de un cabello tan corto sin necesidad de cortarte todo el cabello que habías dejado crecer por cierto tiempo de años, ¿no? Y así. Y entonces, también qué vemos en cuanto a los sombreros. Por ejemplo, este es un sombrero de 1910 aproximadamente, de inicios de 1900, y también ese es el sombrero que utilizaban generalmente a partir de 1920. Un poquito más pequeño, un poquito más discreto, entre muchas comillas, pero muy elegante también, ¿no?
En cuanto a los vestidos, sí tenían un corte un poco profundo, sí, como el que estoy llevando ahora, y tenían que ser largos. Por la rodilla, un poquito más abajo, o más abajo si era una noche muy elegante. Y estas eran la típica ropa que utilizaban para todos los días, adornado siempre con un tipo de sombrero especial, ¿no? Que los tenemos acá en pantalla con algunas imágenes. Ujú. Y acá, en este periodo, en sí vemos diferentes avances en cuanto a la tecnología, que los tenemos acá, una masificación grande en cuanto a la luz que se encuentra en todo el mundo, lo electrónico hasta cierta manera. Hay un uso mucho más frecuente de ese tipo de telecomunicaciones también, ¿no? Y eso permitió tener un alcance un poquito más grande en cuanto a la moda. ¿Por qué? Porque la globalización lleva consigo lo que lo creme de la creme, digamos, que se ponían en Europa hacia todo el mundo. Aunque no en todo contexto va a ser igual, como siempre lo voy a repetir. Hay una moda que se utiliza generalmente, ¿no? Pero ya dependerá de cómo la adaptan cada ciudad, cada país, cada pueblo, incluso con lo tradicional también que se va mezclando. Y así. Y entonces también vemos que la mujer, como comenté al principio, se va a liberar un poco más. Está participando en más ambientes, no tanto políticos, quiere. El sufragio aún no es universal para todos los países y aún muchas mujeres de diferentes países no llegan a votar para 1920 y llegan a votar un tiempito después, ¿no? Y en otros países ya se ve un voto de las mujeres, pero solamente las mujeres que vienen a estudiar en ciertas universidades o que tenían estudios superiores en sí. Y entonces vemos un cambio bastante interesante y la liberación, por eso se dice los famosos locos años 20, ¿no? Con estrellas muy famosas como las que tenemos acá, ¿no? Que deslumbraron con sus pasos, con su maquillaje. Tenemos el teatro, tenemos el cine mudo. Un ejemplo tan claro es Charles Chaplin, ¿no? Uno de los más famosos para la época, ¿no? Y otras películas. Y también ahí vemos cómo se va desarrollando la industria del cine, de la música, ¿no? Es fascinante esta época, llenos de mucho jazz y ese tipo de ritmos, ¿no? Y así. Y entonces como una reflexión. Sé que se no dice mucho los años 20 o los locos años 20, pero en sí fueron la transformación de una década a la otra, ¿no? Fue el cambio estético, el cambio de la moda, el cambio en cuanto a tecnologías, el avance en sí. Fue todo eso que llegó a que se le digan los locos años 20, ¿no? No tan locos, pero sí de mucha transformación en todos los niveles. Y entonces espero que les haya gustado mucho ese video. Les agradezco a todos por su apoyo al canal. Comenten qué les ha parecido el video, denle un like, compártanlo y suscríbanse al canal también. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.